15 de junio. 17:30 horas. Me encontraba acampando en la carretera justo después de Tenancingo. Era una mañana fría y nublada. El frío que se colaba por el cristal roto de aquella camioneta, me despertó. Todo mi alrededor estaba cubierto por una capa muy espesa de color blanco, así que decidí recostarme un rato más y esperar que la temperatura mejorara y seguir avanzando. Estaba retomando mi sueño cuando a lo lejos, entre los carros abandonados, el sonido de un motor que venía acercándose me despertó. Rápidamente me levanté y cerciorándome cuidadosamente de no delatar mi posición, me asomé por la ventanilla. No podía ver nada, la neblina acaparaba todo el lugar y solamente el sonido de un motor acercándose era lo único que distinguía. De repente, a lo lejos noté una silueta. Se trataba de un hombre vestido de militar quien iba montado en una motocicleta, la cual pasó a toda velocidad y tras de ella otros dos tipos montados en cuatrimotos. Al inicio sentí un gran alivio, pues al mirar soldados viajar solos, imaginé que podrían ayudarme. Tomé mis cosas y salí de aquella camioneta lo más rápido que pude. Me monté en la bicicleta y comencé a seguirlos. Por instantes pensaba en que los perdería. La niebla en esa zona de la carretera comenzaba a levantarse y la visibilidad mejoraba. De repente, aquellos tipos frenaron abruptamente. Se giraron e inmediatamente se dirigieron hacia un auto que parecía estar abandonado. Bajé de la bicicleta y me escondí tras un compacto. El sol se asomaba en aquella zona y la neblina comenzaba a alejarse. El tipo que iba montado en la motocicleta, bajó de ella y con ayuda de una roca, rompió el cristal de aquel vehículo. Abrió la portezuela y gritando dijo que bajaran rápidamente. De aquel auto bajaron dos personas, un hombre y una mujer con el cabello rubio. Ambos temblaban y suplicando, ofrecían sus víveres a cambio de que no les hicieran daño. Aquel soldado se acercó a la pareja, y de su cintura rápidamente desenfundó un cuchillo largo y grande, con el cual cortó el cuello de aquel tipo. La mujer comenzó a llorar y gritando el nombre de su pareja, que al parecer se llamaba Eduardo, trató de correr. Los otros dos soldados tomaron a la mujer de los hombros, abrieron la parte trasera del auto y comenzaron a despojarle de su ropa. Mientras el otro soldado, cortaba la cabeza de aquel tipo que yacía en el suelo. Los gritos de aquella chica eran desgarradores. Sabía que tenía que hacer algo, pero no contaba con armas y ellos me superaban en número. Así que no me quedó otra más que voltearme y esperar a que todo terminara. Unos minutos más tarde, cuando aquellos tipos se marcharon, me dirigí hacia aquel auto. La chica estaba desnuda sobre el asiento, su rostro estaba completamente hinchado y lleno de sangre. Pensé en ayudarle pero era demasiado tarde. Esos malnacidos le habían hecho un corte en su abdomen y se desangraba poco a poco. Cuando aquella chica me miró, trataba de decirme algo, pero la sangre que comenzaba a vomitar le impedía hacerlo. Débilmente levantó su mano y lentamente señaló hacia la guantera del auto. Segundos después y tras un suspiro, aquella chica quedó inmóvil. Tomé mi cuchillo y tras cerrarle los ojos con mis dedos, le perforé la cabeza. Me dirigí hacia la parte delantera del automóvil, abrí la portezuela y noté que sobre la alfombra había algunas fotografías. En ellas se veía una familia festejando al parecer un cumpleaños. Al mirar esto sentí un poco de nostalgia. Abrí la guantera y dentro de ella había fármacos. Algunos de ellos para el dolor e infección. Después de guardarlos en mi bolsa miré un mapa, el cual estaba en el fondo de la guantera. Se encontraba doblado y sucio, tenía algunas manchas de sangre y le faltaban algunas esquinas. Salí del auto y me dirigí hacia el cofre, inspeccioné el mapa y pude observar que se trataba de un registro, donde se indicaban lugares con armas y víveres. Al parecer, los tipos que yacían muertos a mi lado, tenían un grupo y ellos eran exploradores. Tomé el mapa, lo doblé y lo guardé en mi mochila. Tomé mi bicicleta y decidí continuar mi camino. Avancé un par de kilómetros, hasta llegar al inicio de una pendiente muy inclinada. Cuando estuve a punto de bajarla a toda velocidad, miré que una horda completa de no muertos, estaba varada sobre la carretera. Cientos de autos bloqueaban el paso y siendo sincero, era un suicidio pasar por aquel lugar. Revisé el mapa una y otra vez,
hasta encontrar una ruta alternativa para rodear la zona infestada y seguir avanzando. Regresé un par de kilómetros hasta llegar al centro universitario de este lugar. Era casi el mediodía y el sol brillaba en lo alto. Miré nuevamente el mapa y no habiendo otra ruta viable, tomé un camino que rodeaba la universidad. El viento meneaba las ramas de los árboles que rodeaban el camino. No había ruido alguno, salvo el de alguna chicharra que se alertaba a mi paso. De repente, al girar hacia la derecha en medio del monte, en el fondo de un pequeño barranco, miré que había un campamento. Casas rodantes y tiendas de campaña lo integraban. Siendo sincero, me encontraba perdido y no podía encontrar el camino de regreso a la carretera. El agua comenzaba a terminarse y era el momento ideal para cambiar algunos víveres por agua. Escondí mi bicicleta en las afueras del camino. Tomé mi mochila y avancé lentamente hasta acercarme lo más que pude, para investigar un poco. El campamento parecía tranquilo. No había mucho movimiento, salvo el ir y venir de unos tipos que custodiaban las 4 esquinas del mismo. Estaba a punto de ir y pedir acceso frente a la puerta. Pero en ese preciso instante, aquellos soldados que me había topado por la mañana, entraron alardeando y gritando. Todo mundo en el campamento salió a recibirles. Fue en ese preciso momento cuando supe que no eran buenas personas, pues en su mayoría se trataba de hombres quienes vestían ropa militar. Minutos después de que llegaron aquellos tipos, otros más que venían a pie entraron, pero estos últimos traían a mujeres amarradas, las cuales parecían golpeadas, con la ropa rota y llenas de sangre. Entre gritos y súplicas, aquellos tipos repartieron a las mujeres entre los hombres del campamento. Minutos más tarde, los gritos eran opacados con golpes y maldiciones. Cuando comenzó a caer la tarde, aquellos soldados sacaron a las mujeres arrastrando, inconscientes y golpeadas, de sus tiendas. Las llevaron a un pequeño remolque, el cual era cerrado con llave y vigilado por un tipo delgado. Retrocedí lentamente, queriendo marcharme lo más pronto que fuera de aquel lugar. Tomé mi bicicleta y cuando estaba por pedalear, escuché gritos de auxilio. Me quedé congelado por un instante, no lo podía creer. Se trataba de una voz que me resultó muy familiar. Tomé mi bicicleta y la puse a un lado del camino. Regresé a mirar el campamento y aquellos gritos callaron. La desesperación de saber quién era aquella chica, no me dejaba en paz. Me oculté tras unos arbustos y comencé a observar con detalle lo que había dentro de aquel campamento. Todo el lugar estaba rodeado de una malla y alambre, parecía algo imposible de penetrar. Pero como todo en esta vida, el campamento tenía un punto débil. En la parte trasera junto al remolque donde tenían presas a las mujeres, había un tramo ligeramente alambrado, ideal para cortar el alambre con mis pinzas. Pero era imposible llegar hasta ella. Todo estaba totalmente vigilado y todos aquellos que estaban dentro eran soldados, gente con entrenamiento, armas y municiones, mientras que yo solo poseía un cuchillo el cual ya comenzaba a perder filo. La idea de que alguien que conociera estuviese dentro de aquel lugar, hacía que perdiera la cabeza por la impotencia de no hacer nada. Subí a un árbol, pensando una y otra vez la manera en que podría infiltrarme. Cuando estaba por darme por vencido, el sonido de una pequeña ardilla que corría sobre mí, hizo que recordara la gran horda que había dejado atrás. Tomé mi bicicleta y regresé a la carretera. La horda completa seguía en aquel lugar, cientos de no muertos deambulaban sin rumbo. Bajé de mi bicicleta y lentamente me dirigí al ser que deambulaba más lejos de la horda, le enterré mi cuchillo y comencé a batirme de sangre y tripas por toda mi ropa. Regresé a mi bicicleta y en mi mochila busqué las bengalas que con anterioridad había encontrado. Las tomé y alejándome un poco comencé a encenderlas dejándolas sobre el camino. Aquellos seres parecieron darse cuenta y comenzaron a interesarse por el ruido y la luz que desprendían. Cuando miré que la horda comenzaba a avanzar, pude apreciar que no eran suficientes, así que tomé mi bicicleta y comencé a gritar para que me identificaran. Al terminar de hacerlo, un par de rugidos estremecedores retumbaron de entre la horda. Al parecer había un par de corredores entre ella. Inmediatamente subí y comencé a pedalear lo más rápido que pude, dejando a mi paso las bengalas encendidas y gritando fuertemente.
Cuando estuve casi frente al campamento, bajé rápidamente y comencé a trepar un árbol. Aquellos soldados al mirar la luz de las bengalas se alertaron, e inmediatamente salieron a mirar lo que ocurría. Una horda completa estaba en camino y gracias al ruido de sus vehículos, esos seres pudieron mantener el interés. Cuando miré hacia atrás, la noche había invadido el valle. No podía ver nada, solamente escuchaba el caminar torpe a esas cosas y los disparos que provenían del campamento, así que saqué mi última bengala y al encenderla, todo el lugar debajo de mí se iluminó, delatando cientos de rostros desfigurados, que se dirigían al campamento. Aquellos soldados comenzaron a hacerles frente, poco a poco fueron conteniendo a los no muertos. Parecía que todo estaba bajo control y en pocos minutos la gran horda sería reducida a nada. Pero de entre la obscuridad de la noche, dos rugidos muy fuertes retumbaron en medio del monte. Se trataba de los corredores que había escuchado con anterioridad. Nunca me alegré tanto de escuchar el rugido de esas cosas. Estos seres destrozaron el lugar en minutos, arrasando con todos los soldados y devorando todo a su paso. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba destrozado y la horda de no muertos comenzaba a esparcirse, iban en busca de los soldados que lograron escapar. Bajé lentamente del árbol y con ayuda de un cadáver que estaba cerca, comencé a batirme nuevamente de viseras. Caminé cuidadosamente hasta el remolque, y con ayuda de un rifle que estaba en el suelo, boté el candado que tenía. Al abrir la puerta el hedor que desprendía era peor que el que tenía encima. En el remolque había por lo menos 8 mujeres, todas golpeadas y moribundas. Cuando me vieron entrar comenzaron a gritar, inmediatamente con señas les indiqué que no lo hicieran. Aún rondaban no muertos en el campamento y nos podían identificar. Salí de aquel remolque y me dirigí al cadáver más cercano, lo tomé y arrastré hacia donde estaban aquellas mujeres. Les pedí que se cubrieran con sus vísceras todo el cuerpo, lo más rápido posible y saliéramos caminando lentamente. Cuando estaba por pasar la última chica, ella se detuvo y me miró a los ojos. Lentamente dijo mi nombre y entonces fue cuando le reconocí. Se trataba de Nancy, quien fuera una muy buena amiga en mi pasado. Al mirar su rostro, sentí una alegría inmensa, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y tras una sonrisa, le indiqué con la mirada que avanzara. No era momento de ponerse sentimentales, a lo lejos un par de no muertos parecían estar inquietos. Salimos de aquel campamento, recogiendo algunas armas y avanzando lo más rápido posible. Salimos hacia el camino donde había dejado mi bicicleta, la tomé y sin decir palabra alguna, nos dirigimos hacia la carretera. Una vez que nos encontramos solos, un silencio abrumador reinaba a mi pequeño grupo. Tras unos minutos de caminar intenté acercarme a Nancy, me giré y esperándole unos segundos, la tomé de la mano preguntándole qué era lo que había pasado, que si se encontraba bien y el por qué estaba en aquel lugar. Ella comenzó a llorar y me dijo que sí, que estaba bien. Afortunadamente ellos pensaron que estaba infectada y no me hicieron nada, salvo encerrarme con ellas para que cuando me convirtiera las devorara. Todo pasó tan rápido. Gracias a Dios que salimos y estás conmigo, me dijo. Mientras lo hacía una de las mujeres que estaba con nosotros, habló acerca de un lugar seguro cerca de Tenancingo. Nadie sabe ese lugar. Nosotros vivimos ahí, solo que bajamos en busca de víveres y provisiones. Tenemos que regresar y advertirles de lo que pasa aquí abajo, dijo aquella mujer. Me acerqué a ella y asistiendo con la cabeza le dije que nos llevara hasta allá. Era mediodía, el sol quemaba y comenzaba a deshidratarme. Aquella mujer nos llevó hacia un camino de terracería cerca del pueblo. El camino estaba cubierto con ramas y arbustos, era imposible detectarlo si no sabías que estaba en aquel lugar. Nos adentramos por unas horas en el monte. Aquellas mujeres no dejaban de hablar acerca de lo bueno que era aquel lugar. Una de ellas me comentó, que al ser un pueblo lejos de la civilización, difícilmente llegó la infección. Tardó algunos meses en que llegara una de esas cosas y nos enterásemos de lo que ocurría. Al inicio el cura del pueblo dijo que se trataba del apocalipsis. Capturamos a aquel ser y lo mantuvimos dentro de la iglesia. Todos en el pueblo nos unimos para tratar de ayudar.
El sacerdote le practicaba exorcismos a diario, intentando hacer que los demonios se salieran de su cuerpo. Pero un día a mediados de febrero, alguien notó que toda la comida que le habíamos ofrecido, estaba intacta. Se acercó y trató de levantarla, ayudándole a comer. Fue entonces cuando esa cosa lo tomó fuertemente de los hombros y le mordió el cuello, arrancándole un pedazo de carne. Yo personalmente, lo vi con mis propios ojos. Esa cosa disfrutaba comer la carne de aquel sujeto, que no hizo más que tratar de ayudarle. En esos momentos el sacerdote trató de ayudar, pero fue en vano. Amordazaron a aquel ser mientras que nuestro vecino y compañero yacía en el suelo desangrándose y agonizando. Minutos más tarde nuestro amigo falleció, y tras unos segundos regresó, pero ya no era él. Se levantó lentamente y atacó al sacerdote. Le devoró completamente el abdomen. Fue horrible mirar todo eso, dijo otra mujer. Y así fue como inició todo. Comenzamos a hacer reuniones, en las que toda la comunidad estaba presente y acordamos protegernos entre nosotros mismos. ¿Entonces no hubo otro infectado? Claro que sí, dijo la chica que venía atrás de mí. Semanas después, un chico cayó enfermo y tras unos días de agonía falleció. Todos estábamos velándolo y en pleno rosario, la caja comenzó a moverse. Cuando se dirigieron a ver lo que ocurría, descubrimos que aquel chico había regresado. Te puedo decir que sabemos lidiar con este problema, joven, dijo la mayor. Hemos aprendido que estando unidos podemos hacerles frente. Cuando terminó de decirlo, Nancy me tomó del brazo y dijo, hemos llegado. Mis ojos no podían creer lo que miraban. Era un pueblo tranquilo, con niños corriendo en los patios de las casas y personas comunes y corrientes caminando entre las calles. Salvo con una ligera diferencia a los demás. El pueblo estaba rodeado de costales, ramas y neumáticos, los cuales formaban una muralla impresionante. Al llegar a la entrada, un señor que vestía como un campesino típico de esta zona, nos abrió una gran puerta de lámina. Al entrar todos me miraban. Parecía que viesen a un ser extraño. Aquellas mujeres fueron recibidas por sus familias. Mientras que unos hombres comenzaron a apuntarme con sus retrocargas. Una de ellas les pidió que bajaran las armas, y comenzó a explicarles que les había salvado. Cuando terminó de decirlo, me estrecharon la mano y pidieron que entrara. Me llevaron a la iglesia del pueblo y pidiéndome que me sentara, me trajeron agua y un par de duraznos frescos. Los cuales devoré cual no muerto con hambre. Un señor de avanzada edad me dio las gracias y me explicó que aquellas mujeres habían sido voluntarias junto con sus parejas para ir en busca de medicamentos, armas y municiones. Hemos soportado bastante, pero las provisiones comienzan a escasear, me dijo. Aquel señor se levantó de su silla y caminó hacia donde me encontraba. Veo que conoces a Nancy, ella es una de las recién llegadas, que encontramos en los restos de un accidente aéreo. ¿Aéreo? Le pregunté. Si a ella la encontramos a unos cuantos kilómetros del río. Le ayudamos y ha sido de gran utilidad que ella esté aquí con nosotros, me dijo. Estuvimos platicando acerca de dónde venía y de lo que había pasado. Les conté acerca de lo que había vivido en Toluca, la pérdida de mi familia, los encuentros con aquellos seres y la muerte de mi compañera. Todos parecían asombrados, y después de que terminé de relatarles lo que había vivido, aquel tipo me dijo que era suficiente. Era momento de descansar y de que me diera un buen baño, ya que mi olor y apariencia eran aterradoras. Nancy me llevó a la casa de una familia pequeña, donde me dijeron que podría quedarme el tiempo que quisiera. Me prepararon agua caliente y una tina. Cuando probé el agua caliente, Dios. Estaba en el mismo cielo. Cabe mencionar que ya me había acostumbrado a mi aroma, pero al cortarme mi barba y peinarme el cabello, me sentí como un humano una vez más. Al anochecer, Nancy fue a verme. La señora de la casa preparó café y comenzamos a charlar. No sabía por dónde comenzar, tenía demasiadas preguntas de cómo había llegado a este lugar. Ella, simplemente me tomó la mano y dijo, tranquilo, te contaré todo. Después de que nos despedimos en aquel lugar, al inicio te odiaba, no quería saber nada de ti. Comencé a rehacer mi vida y me olvidé de ti, me mudé a la Ciudad de México y busqué un buen empleo.
Mi vida era normal, comencé a vivir con alguien y pues ahí la llevábamos, tal vez no era muy feliz pero no me quejaba. Muchas veces quise marcarte y saber cómo estabas pero siempre me ganaba el orgullo y decidía dejar las cosas como estaban. Cuando inició todo esto, me encontraba trabajando. Era el festival navideño en el preescolar, cuando el director de la escuela nos avisó repentinamente que teníamos que abandonar lo más pronto posible el lugar y mandar a los niños de regreso a sus casas, pues el gobierno había declarado alerta nacional. Ese mismo día cuando llegué a mi departamento, encendí la televisión y miré que muchas personas estaban alarmadas por la situación. En ese preciso instante, me llamaron al móvil. Se trataba de una enfermera la cual me informó que mi pareja estaba en el hospital. Cerré el departamento y fui lo más rápido posible en su búsqueda. Cuando llegué al hospital, había cientos de personas concentradas en la entrada, todas exigiendo atención médica. Al parecer el hospital estaba totalmente lleno. Logré meterme hasta la recepción y miré que era inútil. Cientos de enfermos estaban hasta en los pasillos, llorando y delirando. Corrí hacia donde había unas enfermeras y les pregunté acerca de mi novio. Ellas parecían estar muy alteradas y no me dijeron nada. Todos parecían estar perdiendo la cabeza, cuando de repente muchos soldados y policía federal llegaron al hospital. Formaron una valla frente de nosotros, para evitar que entráramos, mientras otros subían rápidamente por las escaleras. Todo mundo parecía estar en shock, cuando de la nada comenzamos a escuchar disparos, las habitaciones de arriba comenzaron a iluminarse, sin duda alguna esos desgraciados comenzaron a matar a los pacientes. Todo mundo se alteró y comenzaron a golpear fuertemente a los soldados y policías. Era imposible moverme de en medio de la turba, así que me aparté lo más que pude arrinconándome al final de la sala de espera. No pasaron ni 10 minutos cuando el comando que había subido con anterioridad, bajó a toda velocidad. Algunos policías venían sangrando y otros tenían un rostro pálido. Ellos comenzaron a gritar que abandonáramos el hospital lo más rápido posible. Toda la gente parecía estar enardecida por lo que ya habían visto y los intentos de aquellos oficiales por contener el desastre fueron en vano. De las escaleras comenzaron a bajar seres cubiertos de sangre y con la mirada perdida. Fue en ese preciso instante cuando la gente comprendió lo que sucedía y comenzaron a correr despavoridos. Intenté llegar a mi auto, pero fue en vano. Las calles estaban al tope de tráfico y no me quedó otra más que seguir a un grupo de personas quienes se refugiaron dentro de un restaurante. Nadie sabía lo que ocurría, así que dejamos cerrada la puerta y estuvimos incomunicados por días. Poco a poco los víveres comenzaban a terminarse y me desesperaba el no saber qué hacer. Por una parte me encontraba encerrada con extraños quienes parecían estar perdiendo el control y por otra, sentía la necesidad de saber lo que pasaba afuera. No fue hasta que se terminaron los víveres, que una noche mientras todo el mundo dormía, un grupo de los más jóvenes decidió salir. Entre sueños alcancé a escuchar cómo retiraban algunas cosas que se encontraban apiladas en la puerta. Cuando desperté, pude observar cómo salían de aquel restaurante. Cuando me percaté que habían salido, desperté a los demás. Intentamos llamarlos para que regresaran pero no obtuvimos respuesta. Apilamos las cosas de nuevo y tras un silencio abismal, nos preguntamos si era buena idea salir. No pasaron ni 15 minutos cuando de entre la obscuridad de la calle, el sonido de pasos corriendo a gran velocidad y gritos pidiendo ayuda, comenzaron a escucharse. Todos adentro nos quedamos congelados del miedo. De repente comenzaron a golpear fuertemente la puerta del lugar pidiendo entrar. Era un momento horrible, inmediatamente comenzamos a quitar el bloqueo de la puerta. Estábamos por abrir cuando entre los gritos un rugido horrible y fuerte se escuchó. Una serie de golpes y chasquidos se escucharon y tras unos segundos una gran mancha negra avanzaba entre nuestros pies. Al alumbrarle, miramos que se trataba de sangre. Sin duda algo había destrozado a nuestros compañeros. Entre nosotros había una señora de edad avanzada, quien al mirar y escuchar lo que pasó entró en crisis y comenzó a gritar desesperadamente. Esa cosa que aún se encontraba afuera la escucho y de unos cuantos golpes derribó la puerta, todo mundo comenzó a correr y trató de esconderse.
Todo se tornó oscuro y solo escuchaba gritos. Por unos instantes estuve a punto de desmayarme, era inútil intentar salir. Así que solamente me tiré en el suelo y cerré los ojos, pensaba que eran mis últimos momentos de vida y tras unos instantes, alguien me tomó del brazo y me arrastró fuertemente hasta el almacén. Cuando intenté mirar de quién se trataba no lo pude reconocer, solamente me dijo que me mantuviera en silencio y tras unos minutos dijo que esa cosa le había desgarrado la espalda. Perdía mucha sangre y era cuestión de tiempo el que se desmayara. Me tomó de la mano y se despidió. Cerró la puerta y la aseguró con unas cajas. No tardó mucho cuando esa cosa llegó y lo devoró en minutos. Estaba muerta de miedo, traté de no hacer ruido y me mantuve en ese cuarto frío y apestoso por unos días, hasta que esa cosa se fue.